El pastor está enseñando que el domingo no es día de guardar. El pastor está enseñando que el domingo no es día de guardar. Yo le voy a comprobar con la Biblia que el domingo es día de guardar. Que Dios ya se cansó del sábado. Está escrito en Isaías capítulo 1, versículo 13. Isaías 1:13, Dios dice que ya no quiere el sábado. Eso era para el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, antigua ley. Y le voy a mostrar dónde Dios manda a guardar el domingo. El incienso me es abominación. El incienso me es abominación. Siga. Luna nueva. Luna nueva. Ahí viene. Respire profundo. Es abominación. Luna nueva. Y día de reposo. Día de reposo. Sabat. Sabat. Día de reposo. El sábado ya no. Ahora en el Nuevo Testamento, Colosenses 2:16. 2. Si no, blanco y negro. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Que nadie los venga a juzgar y a condenar en cuestiones de comida o de bebida. ¿Qué más? O en cuanto a días de fiesta. O en cuanto a días de fiesta. Y claro y raspado, pare en la oreja. Luna nueva. Luna nueva. O días de reposo. Que los adventistas no vengan con el cuento que hay que guardar el día de reposo el sábado. Reposo significa sabat. Eso se hacía en el Antiguo Testamento. Nosotros ya no. Jesucristo no lo cumplió como ellos decían. Es más, lo mataron porque Jesucristo no guardaba el día sábado. Eso era un problema. Ahora, yo quiero mostrarle a ustedes que en el Nuevo Testamento ya viene un nuevo día que ustedes y yo debemos guardar, que es el domingo. ¿Por qué? Porque Cristo resucita el día domingo. Está escrito en Juan capítulo 20, en el versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Resucitó el primer día de la semana. Listo. Ahora vamos al versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Pregunto, ¿quién estaba reunido el día domingo, el primer día de la semana? Los discípulos. ¿Por miedo a quién? A los judíos. ¿Y por qué tenían miedo? Porque los judíos se reunían era el sábado. Y ellos siendo judíos tenían que reunirse sábado. Y ellos no se reunieron el sábado sino él. Entonces tenían que hacerlo con las puertas cerradas, porque eso no lo aceptaban los judíos. ¿Y qué pasó cuando ellos estaban reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos? Porque hasta ahora estaban comenzando a reunirse los domingos. Dale, ¿qué pasó? Vino Jesús. Le va a reclamar, Jesús le va a reclamar. ¿Por qué están reunidos sin vergüenza el domingo? Si tienen que reunirse el sábado, pongan cuidado. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Ay, no los regañó, le dijo: tranquilo, tranquilo. Estaban asustados que yo los iba a regañar porque están reunidos el domingo. No, paz, 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 paz. Eso era antes que se reunían el sábado. Ahora pueden reunirse el domingo. Paz a ustedes. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, muestra, los hechos significa lo que hicieron los apóstoles. Y en los hechos muestra que se reunían era el domingo, primer día de la semana. Escúchenlo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos. Ahora yo pregunto, ¿será que Dios hoy nos ha dado una prueba para ver si nosotros en realidad lo aceptamos a Él como creador? Éxodo 20 y el versículo 8. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Pero el séptimo día
yo lo he apartado. No es para usarlo tú, sino lo he reservado ¿para quién? Lo he reservado para mí. Si ustedes cuentan el número de palabras antes del cuarto mandamiento y el número de palabras después del cuarto mandamiento, hay la misma cantidad de palabras antes y después en hebreo. Es decir, el mandamiento del sábado se encuentra en todo el centro de la santa ley de Dios. Ahora yo pregunto, ¿la ley de Dios es un pacto? Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. ¿Y qué era el pacto? Los 10 mandamientos. Y los escribió en 2 tablas de ¿qué? De piedra. Pregunta, ¿los 10 mandamientos son el pacto de Dios? Claro que sí. ¿A dónde fueron escritos los 10 mandamientos? ¿En qué? En tablas. En Éxodo 32 y el versículo 15 y 16 lo siguiente. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿A dónde estaban escritas las tablas? Por ambos lados. ¿Las tablas eran un pacto, sí o no? Claro que sí. Y saben que el sello siempre tiene 3 cosas. Los sellos de esas tablas siempre tienen 3 cosas. Número 1, el nombre del rey que está haciendo el pacto. Número 2, la función que desempeña, es decir, su función es rey. Y en tercer lugar, el territorio sobre el cual gobierna ese rey. Y cuando vamos al cuarto mandamiento de la ley de Dios, encontramos que es el único mandamiento de la ley de Dios que tiene esas 3 cosas. En primer lugar, se da el nombre Jehová. En segundo lugar, se da el territorio sobre el cual gobierna. Dice cielo, tierra, mar y todo lo que en ellos hay. Y luego se da su oficio. El oficio de él es creador del cielo y la tierra. Es decir, que la arqueología nos demuestra que debemos buscar el sello de Dios en el centro mismo de la santa ley de Dios. Yo pregunto, ¿creen ustedes que Dios habla en serio cuando dice que es el 7º día sábado o que le podemos ofrecer a Dios cualquier día? Génesis el capítulo 2 y el versículo 2 y 3. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo. Y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º. Me da la impresión de que Dios quiere que sepamos que es el 7º, ¿no? Dice, y bendijo Dios al día 7º. Y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lo santificó significa que lo separó como un día especial, como un día santo. Ahora yo pregunto, ¿el sábado se parece externamente a todos los días? ¿Todos tienen 24 horas? Claro que sí. Entonces el sábado es igualito que los demás días porque tiene la misma cantidad de horas. Entonces el sábado es igualito a todos los demás días. Sí y no. Yo pregunto, ¿el árbol de la ciencia del bien y el mal se parecía a todos los demás árboles? Claro que sí. ¿Qué era lo que lo distinguía? El hecho de que Dios lo apartó. El sábado se parece a todos los demás días. ¿Pero qué lo distingue de los demás días? El hecho de que Dios, ¿qué? De que Dios lo apartó como un día especial, como un día santo. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de los días son de Dios? Todos los días son de Dios, pero no todos los días son santos. Todos los días se parecen, pero Dios apartó un día como especial. Ahora yo pregunto, ¿cuál es el propósito del sábado? ¿Recuerdan que el propósito del árbol era probar la fe de Adán y Eva para ver si ellos aceptaban a Dios como el único verdadero Dios y el creador de ellos? Ahora vamos a ver si el sábado es lo mismo. Vayan conmigo otra vez a Éxodo el capítulo 20 y vamos a leer el versículo 11. La conclusión del mandamiento del sábado da la razón por la cual Dios nos mandó a guardar el sábado. Dice allí en el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay,
y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué es que Dios mandó que guardáramos el sábado? Para que nosotros reconozcamos que Él es el creador del cielo, la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y que nosotros somos sus criaturas, que Él es el gran Dios y que nosotros somos su creación. Yo pregunto, ¿era ese el mismo propósito del árbol de la ciencia del bien y del mal al comienzo? Claro que sí. Es decir, al comienzo Dios probó a Adán y Eva con un árbol. Luego, después en la historia, Dios prueba a la raza humana con un ¿qué? Con un día, para ver si le obedecemos. Yo pregunto, cuando Adán y Eva comieron del árbol y desobedecieron a Dios, ¿tomó bien en serio Dios ese asunto? Claro que sí. Cuando nosotros tomamos el sábado y lo usamos para nosotros, en vez de guardarlo para Dios, ¿ustedes creen que Dios acepta eso y que no le importa? Claro que le importa. Le importa tanto que usemos el día que pertenece a Él como usar el árbol que al principio le pertenecía a Él también. El sábado distingue al creador de sus criaturas. El sábado identifica al verdadero Dios creador. Note lo que dice en el libro de Ezequiel, el capítulo 20 y el versículo 20. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros. ¿Y con qué fin? Para que sepáis que yo soy ¿qué? Para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Cuál es el propósito del sábado? Distinguir entre el Creador y sus criaturas, y para que sus criaturas lo reconozcan a Él como el único Dios verdadero. ¿Creen ustedes que más adelante en la historia Satanás va a implementar una falsificación? Claro que sí. Y yo pregunto, ¿cuál debe ser el día falso de reposo? Tiene que ser el domingo, porque el domingo viene después y se parece mucho al sábado. La gente va a la iglesia, la gente profesa rendirle homenaje a Dios. Es un día de 24 horas, parecen honrar a Cristo porque resucitó ese día. Es decir, parece ser un día muy religioso, pero en realidad el día genuino lo hizo Dios primero, desde el mismo momento de la creación. Este no es un asunto de día. Algunos dicen, ¿usted cree que el sábado es mejor que el domingo? Y yo les digo sí, pero no porque un día sea superior a otro en sí mismo, sino porque Dios apartó el sábado como día de reposo y no apartó el domingo como un día santo. En ninguna parte de la Biblia va usted a encontrar eso. Es decir, cuando yo guardo el sábado, yo estoy reconociendo la autoridad del que hizo el sábado. Cuando yo estoy guardando el domingo como día de reposo, yo estoy aceptando la autoridad del que hizo el domingo como día de reposo. La observancia del domingo es idolatría. Y usted dice, pastor, ¿cómo dice usted eso? Entonces hay mucha gente que está practicando idolatría sin saberlo. La respuesta es que sí. Por eso Dios los manda a salir de Babilonia. Déjame explicarles lo que quiero decir. Yo les pregunto, ¿quién hizo el sol? Dios, ¿verdad que sí? ¿Lo hizo con fines religiosos para la adoración? No, es un objeto secular para dar luz, ¿sí o no? No tiene propósitos religiosos. ¿Qué pasa si usted convierte el sol en algo para ser adorado? ¿Cómo llamamos eso? Idolatría. Ahora yo pregunto, ¿quién hizo el primer día de la semana? Dios. ¿Lo hizo para la adoración? ¿Lo hizo para fines religiosos? No. Entonces, ¿qué pasa si usted lo convierte en un día santo con fines religiosos? Eso es idolatría. No importa que usted use un objeto, el sol, que Dios no creó para fines religiosos, o un día que Dios no creó para fines religiosos. No interesa que sea un día o que sea un objeto. Igual, cualquier cosa que el hombre pone con fines religiosos para la adoración, que Dios no creó para la adoración, ¿es qué cosa? Es idolatría. Esta cita viene de del que fue presidente de la Universidad Redentorista de América. Fue la Santa Iglesia Católica la que cambió el reposo del séptimo día sábado al domingo, primer día de la semana. Y no solo ha mandado a todos a que guarden el domingo, sino que ha mandado a todos bajo pena de anatema que trabajen el séptimo día. Los protestantes profesan reverenciar grandemente la Biblia y no obstante, por el acto solemne de guardar el domingo, están reconociendo el poder de la Iglesia Católica. Sigue diciendo, la Biblia dice,
Acuérdate del día sábado para santificarlo. Pero la Iglesia Católica dice, no, santifica el primer día de la semana. Y he aquí que todo el mundo civilizado, ahora escuchen esto, todo el mundo civilizado se inclina en humilde obediencia al mandato de la Santa Iglesia Católica. Es asunto de autoridad. El día demuestra qué autoridad aceptamos. Cuando yo guardo el sábado, el día que Dios apartó y santificó, entonces yo estoy aceptando la autoridad o el individuo que hizo ese día como día de reposo. No es cuestión de días, sino qué autoridad acepto. ¿Cómo creen ustedes que se siente Dios cuando nosotros tomamos un día común de trabajo, como es el domingo, el primer día de la semana, porque Dios dijo, 6 días trabajarás, el séptimo es santo? ¿Cómo creen ustedes que Dios se siente cuando yo tomo el primer día de la semana, que es día de trabajo según Dios, es un día común, no es un día santo, y que yo se lo presento a Dios como si fuera santo? ¿O es que ustedes creen que Dios ha cambiado? Antes a Dios le importaba y ahora no. Dice, antes a mí me importaba mucho que me ofrecieran lo que yo he dicho, los santos. Pero hoy en día a mí ya no me interesa eso. Oh, Dios sí le interesa. Mis queridos amigos y hermanos, el libro de Apocalipsis, cuando habla del sello de Dios, está hablando del sábado. Lo hemos visto porque el sello se encontraba en el centro de la tabla. Ahora, si el sello de Dios es un día de reposo, el genuino, el sábado, yo pregunto entonces, ¿qué debe ser la marca de la bestia? Debe ser un día contrario. Debe ser el cambio en la ley que hizo el cuerno pequeño. Permítame leerles un par de citas aquí de la misma Iglesia Católica sobre la marca de autoridad de su iglesia. Esta cita es de C.F. Thomas, quien fue canciller por muchos años del cardenal Jaime Gibbons, que fue cardenal de en la ciudad de Baltimore. Dijo esto: claro que la Iglesia Católica afirma que el cambio fue acto suyo. Y este acto constituye una marca de su poder eclesiástico y su autoridad en asuntos religiosos. El cambio de día es una ¿qué? Es una marca, según dice él. En una revista que se llama The Catholic Record, septiembre 1, 1923, dice esto. El autor católico: el domingo es nuestra marca de autoridad. Es el uso de la palabra marca. Es la marca de nuestra autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia. Y este cambio de la observancia del sábado es una prueba de tal hecho. El libro de Apocalipsis, mis queridos amigos y hermanos, nos demuestra que la gran crisis final va a ser con respecto a la adoración y los mandamientos de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis 14:12, la conclusión del mensaje del tercer ángel, dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. E inmediatamente antes de ese versículo advierte de no adorar a la bestia ni a su imagen. Es decir, los que adoran a la bestia y su imagen son contrarios a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, 6 y 7 es claro. Apocalipsis 14 y el versículo 6 y 7. Estos son los últimos mensajes de Dios al mundo. Fíjense lo que dice allí. Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora escuchen: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué nos dice Dios en el último mensaje al mundo? Que hay que adorar ¿a quién? Al Creador. Y fíjense que esto es una cita que viene del cuarto mandamiento de Éxodo 20 que leímos.
Y la razón por la cual Dios dice esto es porque en los últimos días la gente no va a estar adorando al Creador en su santo día. Usted no puede hablar de adorar al Creador sin hablar del sábado, porque el sábado es la señal del Creador. ¿Cómo puede usted decir, yo estoy honrando al Creador porque guardo el domingo? El domingo no es la señal del Creador, el sábado es la señal del Creador. La Biblia dice que la gran prueba final va a ser con respecto al sello de Dios y la marca de la bestia, los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. El cambio en la ley de Dios por el cuerno pequeño y la ley de Dios como se haya escrita en la santa palabra del Señor. Ahora alguna persona podría decir, bueno, Pastor Bor, esto ha sido un tema bastante fuerte, directo. Es verdad. Yo quiero que ustedes no piensen que es que Dios nos impone el sábado y dice, tienes que guardar el sábado. El punto clave es que si nosotros amamos a Dios, vamos a aceptar su autoridad. Y vamos a hacer lo que Él dice. Si Dios dice sábado, vamos a guardar el sábado. Sencillamente reconocerlo como nuestro Padre y hacer lo que Él dice, aunque se desplomen los cielos. Aun cuando venga la prueba, se imponga la marca de la bestia y no se pueda comprar ni vender, y se dé un decreto de muerte contra aquellos que tengan el sello de Dios y rehúsen la marca de la bestia, el pueblo de Dios va a decir, yo no me doblego, prefiero no comprar ni vender, prefiero morir. No por el sábado, sino porque el sábado es señal de que yo acepto la autoridad del Creador de los cielos y de la tierra. Ojalá nosotros estemos dispuestos de escuchar a Dios y de aceptar su autoridad.